Buen día, bienvenido, Juan, querido. Buen día, un gran gusto. Igualmente, Juan. Bueno, naturalmente vamos a hablar, yo hoy más temprano cité como fuente lo que publicó ayer subrayado, mejor dicho, lo publicó subrayado, pero no lo vi publicado, lo vi en vivo. Cuando a que lo encuentro, lo voy a encontrar. Sí, acá estás. Cuando Suaznavar de Equipos da a conocer una encuesta sobre distintos ítems, ¿verdad? Despenalización del aborto. No, despenalización del aborto no. Es lo que yo llegué a ver. Casamiento igualitario. ¿Qué otro tema era? Distribución y legalización de la producción y distribución de la marihuana. Bueno, creo que había algún ítem más. Y otro es mayoría de uruguayos cree que debe tener prioridad sobre extranjeros para conseguir trabajo. Bueno, y entonces me vino, lo quiero decir en estos términos, ¿no? La certeza que sobre estos temas y yo tengo, cuando digo yo tengo, no es que yo solo la tenga, formo parte de ese grupo que cuando vemos una nave, una embarcación, los africanos tratando de entrar a Europa, o los mexicanos, a veces creemos, nos ilusionamos incluso, en suponer que son asuntos que no son lejanos, solo porque están a miles de kilómetros. Y yo no tengo tan esa idea. Yo digo que esos temas nos pertenecen. Pero Juan, de verdad sería muy ingrato contigo y con tu trayectoria si no te pido por lo menos una reflexión a propósito de lo que se dio a conocer ayer en la tarde y los hallazgos en el Batallón 13. Bueno, yo estaba trabajando, estos días estoy trabajando de noche y hasta muy tarde porque estoy en la fase final. Ya dedicaremos, si me das permiso en su momento, un programa al tema. En este libro que me ha llevado ya unos 3 años junto con Luis Viñolo y que estamos ya en la etapa final. Y cuando estaba redactando, me llegó a través de WhatsApp la noticia rápidamente, 3 o 4 fuentes distintas, algunas ONG, algunos amigos, y se me ocurrió no distraerme del trabajo, pero poner un pequeño comentario, más o menos en la dirección de ¿cómo pueden decir que vivimos los ojos en la nuca si hay padres buscando a sus hijos, hijos buscando a sus padres y madres, y estamos como a golpe de que aparece una noticia? Yo tengo un amigo, creo que es un amigo en común, prefiero no dar nombres en esto, que es muy sensible, pero es un amigo que quiero mucho, que ayer salió corriendo para el Batallón 13, sabiendo que no iba a obtener ninguna información ahí en la puerta del batallón. Pero él cree que su padre está enterrado ahí, y no sabe nada de su padre desde hace más de 40 años. Entonces, me parece que a veces, quienes no están directamente involucrados, hay un tema de solidaridad. Yo creo que no tengo que buscar ninguna explicación racional para solidarizarme con el esclarecimiento de la verdad en una situación de estas. Pero más allá de los valores morales, de la sensibilidad humana, que cada uno la puede tener de una manera distinta y entenderla de una manera distinta, creo que es una ilusión falsa creer que en un tema tan sensible podemos tapar el sol con el dedo, como se suele decir. Creo que es así el refrán, ¿no? Y un ejemplo, lo estábamos hablando fuera de micrófonos, a mí también me comprenden las generales de la ley, porque tengo familiares españoles republicanos que estuvieron en el exilio durante el franquismo en México, la familia Aldunate, salvo mi abuela, el padre de mi abuela, todos los hermanos y hermanas, o sea, todos mis tíos abuelos fueron como refugiados, como exiliados republicanos. Mi bisabuelo ya estaba instalado en Uruguay, a México. Y es una rama de la familia con la que hemos estado muy en contacto. Bueno, pensar que en España se creyó que se había encontrado un modelo ideal. Mi padre, por ejemplo,
una decisión personal, pero mi padre nunca fue a España hasta después de muerto Franco. Nunca. No quiso pisar España durante el falangismo. Pero lo cierto es que uno iba al Valle del Escorial y estaba enterrado Franco con honores, las calles llevaban los nombres de los que habían vencido la guerra, y así se condujo la transición a la democracia y el establecimiento democrático durante muchos años. Y sobre el tema de cómo juzgar el pasado, se cubrió todo con un manto de silencio. Y ahora aparecen nietos y bisnietos de los desaparecidos que dicen: yo quiero saber qué fue del abuelo de mi padre. Entonces, es una lección muy importante. ¿Qué son? ¿Profesionales a sueldo o revoltosos que quieren alterar el orden público? No, es gente que dice, bueno, yo tengo una tradición familiar que quiero honrar, y si alguno de mis antepasados desapareció y no se supo de su suerte, bueno, ¿cómo se va a pretender entonces que un padre o una madre diga: no me interesa si mi hijo está vivo y está por ahí y no lo conozco, o mi nieto, o mi abuela, o mi madre? Y esto en el Uruguay, que es un país que ha avanzado mucho más que otros países, comparativamente hablando, es un problema irresuelto. Y cuando es un problema irresuelto, estamos a golpe de balde a estos sacudones emocionales que le hacen mal a la sociedad. Yo pensaba en este amigo que aprecio y tengo, justo hace poco tuvimos una larga charla en casa sin saber que este tema iba a saltar, y que cuando quise hablar con él para saludarlo, porque él siempre sospechó que allí estaría su padre, bueno, había salido para la puerta del cuartel, donde seguramente no le van a informar nada. Pero, bueno, es una reacción normal de hijo. Quiere decir que yo, como uruguayo, estoy contento de que estos temas se sigan esclareciendo, pero me duele, aunque cada vez creo que menos, que sigan dividiendo la sociedad. Creo que se puede tener cualquier opinión del pasado reciente, pero no negarle el derecho a una familia a saber qué fue de los suyos. Bien, Juan, a propósito de los acontecimientos que ganaron la atención mediática hace muy poquitos días, y sin embargo, claro, otros acontecimientos le pasan por arriba y uno ya lo deja como en una especie de bolsa infinita del olvido, ¿no? Cosas que van quedando para atrás. Bueno, lo cierto es que estuvo una embarcación con ciudadanos africanos frente a las costas de Italia, de Lampedusa más precisamente, de la isla italiana. Bueno, y se puede decir que el cuentito, por de algún modo decirlo, en esa instancia terminó bien. Quiero decir, los ciudadanos pudieron desembarcar en Italia, no sin antes una crisis política, visiones distintas, ¿verdad? Incluso estados que reaccionaron distintos, porque Italia, su poder ejecutivo, su ministro del Interior en particular, estaba en una posición. El gobierno de España entendió que tenía que auxiliar a esos ciudadanos, pero la propia justicia italiana intercedió. Me gustaría que desde tu lugar, bueno, tan propio y tan único, nos des una mirada sobre los hechos. Desde el punto de vista del relato, bueno, primero ubiquémonos, porque a mí me gusta tratar de que los temas que conversemos sean accesibles a todo público, no solamente a los expertos o los que han seguido la noticia. El mar Mediterráneo es ese mar, la palabra lo dice, que está encerrado en Europa y que tiene en el medio la bota del mapa de Italia, con lo cual hay un Mediterráneo occidental, es el que, la parte de la bota del empeine, digamos, el que mira a España, el que mira a Francia, etcétera, y una parte de la bota de atrás, y que es el que tiene más acceso geográfico a los países que están sufriendo los embates del conflicto bélico del Medio Oriente. Entonces, ese Mediterráneo oriental, hubo un momento que estuvo plagado, repleto, literalmente, de balsas, de embarcaciones precarias, provisorias, con refugiados que en general no eran combatientes, no eran refugiados en el sentido de
exiliados políticos, gente que se iba porque era perseguida por sus ideas. Era gente que se iba perseguida por las bombas. Nadie les preguntaba qué idea tenían. Muy probablemente estén en contra de todas, porque han pagado un precio muy alto de dejar su familia, sus bienes, su hogar, su patria, para evitar los bombardeos a las poblaciones civiles que se han vuelto moneda corriente en el estilo con que ahora, con el apoyo de algunos países árabes, se ha llevado el conflicto a partir de las nuevas políticas en este terreno de los Estados Unidos. Bueno, algunas organizaciones no gubernamentales humanitarias de Europa salieron a su búsqueda, otras, como la que está en cuestión en este tema, que se llama Open Arms, es gracioso porque, una paradoja es, porque es española y tiene un nombre en inglés, ¿no? Los brazos abiertos. Quizás la embarcación es la que tiene el nombre en inglés. Pero bueno, ya había habido un antecedente conocido como una capitana de navío, una capitana mercante, había sido detenida, aunque finalmente no se le levantaron cargos por desembarcar sin autorización en un puerto italiano y bajar 260 refugiados sirios. En este caso, la medida que toma el gobierno italiano, el portavoz más virulento de este tema, como bien señalas, es el ministro del Interior, pero el gobierno como tal, el Consejo de Ministros, ordena el cierre de los puertos. Y estos puertos italianos, lo mismo hace el Estado de Malta. Hay gente que confunde la Orden de Malta con el Estado de Malta. Cuidado, hay un país que se llama Malta. Bueno, Malta, cuya presidenta fue de las primeras jefas de Estado. En Roma estuve ahora con Mario Cayota frente a la puerta de la Orden de Malta. Claro, acá pasó cuando yo era senador, recién nos iniciamos en los primeros pasos democráticos, que vino la presidenta de la República de Malta, y quien entonces presidía, no voy a decir qué año pero no dejó de ser tragicómico, la Comisión de Asuntos Internacionales la recibió y todo el tiempo le dijo a la presidenta de la Orden de Malta. Bueno, pero la República de Malta y la República de Italia cierran sus puertos a los refugiados. Es una cosa tremenda, porque además no es un país cualquiera. En el caso de Malta e Italia, es la única posibilidad que tenían en ese momento las embarcaciones precarias y las embarcaciones más capacitadas que ya habían salido a su rescate, de amarrar más cercanamente. De lo contrario, había que pasar por el sur de Italia y dirigirse a un puerto francés o a un puerto español. Bueno, los puertos accesibles, los puertos del lado del Mediterráneo, donde estaban siendo rescatados, los dos países cierran sus puertos a los refugiados. Y a todos nosotros nos parece una cosa normal. Yo creo que esto es la demostración de que el mundo está cambiando mucho. Yo me imagino cuando yo era muchacho que hubiera ocurrido una cosa así, estoy seguro que el mundo en el que vivíamos hubiera puesto el grito en el cielo. Bueno, finalmente hubo varias discusiones hasta que España habilitó el puerto de Algeciras, después habilitó la totalidad de sus puertos, etcétera, etcétera. Pero esto significó en determinado momento que la diferencia de trayecto que tenía que recorrer un barco de guerra que habían mandado, primero mandaron el Aurora y después creo que mandaron otro barco más de guerra a rescatar, a sacar gente de a bordo del barco de rescate donde ya se estaban produciendo enfermedades, crisis nerviosas, problemas de cohabitación en un barco que está previsto para 20, 40 personas y en las cuales había más de 200. Alguna gente se tiró al mar y tuvieron que salir del propio barco a rescatarlos y traerlos de vuelta. Se tiró al mar ya como en un estado de desesperación, creyendo que podía ser 2 millas marítimas a nado porque era poca distancia. Pero la distancia entre el puerto italiano más cerca cuando se produce esto eran 560 millas contra 1.600 millas marinas el puerto español más cercano. España
anuncia que abre sus puertas, pero al mismo puertas y puertos, las dos cosas abre. Pero al mismo tiempo el puerto no deja de ser una gran puerta. No deja de ser una gran puerta. Al mismo tiempo el primer ministro español dice, bueno, yo los recibo, que no anden flotando ahí con enfermedades, pero después vamos a acatar la cuota que hemos establecido en la Unión Europea para distribuirlo. Esto a mí me suena sensato, ¿no? Yo lo recibo. Primero que nada, que estén en tierra firme. Sí, que el puerto de Algeciras, además, atendida, que sean alimentados, que en fin. Y concretamente el puerto de Algeciras es un puerto especialmente habilitado para estos temas, tiene un centro de refugiados, es un puerto que tiene pensado el problema, no era una salida... Algeciras porque nos gusta más, porque no solamente era el más cercano, sino que tenía centros de refugio como para poder recibir a toda la población que estaba a bordo. Pero dice, bueno, y después, cuando se hayan establecido, recuperado, etcétera, los repartimos de acuerdo a las cuotas de distribución que se acordaron en la Unión Europea. Esto motivó, se está poniendo de moda, Yo pensé que era Uruguay solo, pero después vino Donald Trump y es el que dirige la orquesta de ese coro. Pero los términos y las expresiones del ministro del Interior contra el gobierno español, diciendo que era un demagogo, que los recibía, pero que antes de recibirlos ya los estaba echando, cuando ellos ni siquiera los dejaban amarrar en puerto. Pero lo cierto es que, más allá de las circunstancias y los hechos puntuales, creo que amerita una reflexión muy grande. Antes era un mérito, eras acreedor a una medalla si salvabas vidas humanas que estaban a la deriva en el mar, huyendo de la muerte en poblaciones civiles inocentes. Ahora es un delito. En el caso de Italia y de Malta, se resolvió por ley, establecer que quienes traigan refugiados en embarcaciones podrán recibir cargos de trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? La esclavitud forzada, generalmente con motivos de tráfico y explotación sexual, generalmente mujeres y niños. Comparar salvarle la vida a un refugiado con esclavizar a una mujer o un niño para abuso sexual es un síntoma de los tiempos que vivimos muy, muy, muy peligroso. Déjame, en este, digamos, panorama que luce como, por lo menos no optimista, déjame abrir una puerta a la confianza en las instituciones y en la República y en la separación de poderes, ¿no? Porque esto se termina dilucidando. Exactamente. Porque un poder independiente en la propia Italia, ya no otro Estado con otra mirada y con otra sensibilidad política, yo qué sé, llamarle política, a mí me parece sensibilidad humana y listo, ¿no? Pero es en el propio Estado italiano que el Poder Judicial de alguna manera tuerce el brazo del Poder Ejecutivo, ¿no? Y a mí esas son cosas que me regocijan desde el funcionamiento de los estados. Cuando yo era muy, muy muchacho, era muy aficionado al cine italiano, porque hubo una época, por ahí entre los 18 y los 20 años míos, en que vino una carrada de películas italianas excelentes. Con los hermanos Lumière. No, esos fueron los fundadores del cine. Es un chiste mal gusto de Ale, que cree que yo tengo muchos más años de los que tengo. Yo tengo la mitad que él. Pero no, vino una serie de películas muy buenas, In nome del popolo italiano. C'eravamo tanto amati, nos habíamos amado tanto, que se sigue hablando de la película, etcétera. Y entre ellas una que llamaba In nome del popolo italiano, que era un juez en Velosolex enfrentando los poderes fácticos más importantes, no solamente a nivel político, sino empresarial, dinero, etcétera, etcétera. Una maravilla la película, que uno salía con dudas, porque en la película el juez, cuando termina viendo una prueba que declara inocente al acusado,
formalmente, pero que tiene convicción, bueno, termina tirándola al fuego y quemándola. Entonces uno se va del cine diciendo, cualquiera de las dos cosas que hubiera hecho el juez me hubieran parecido horribles, ¿no? Claro. Muy buena película. Pero en todo caso, algo parecido pasa con la justicia italiana, porque habiendo una ley a estos efectos de por medio, yo no sé cuál es el mecanismo jurídico. Te confieso que no me importa mucho averiguarlo en detalle, lo voy a hacer por curiosidad, porque me interesan los temas internacionales. Pero es la justicia italiana la que considera que ni siquiera el Parlamento por mayoría, si en su espíritu atenta contra la vida y la dignidad humana, no es tal, y entonces hace caso omiso de la ley, entre comillas, y la justicia ordena recibir los barcos. Y esto es lo que permite, bueno, luego vendrá la distribución, etcétera, pero salvar la vida de una situación. Hay algunos videos filmados a bordo donde el capitán español de la nave mercante de rescate se le nota en un estado de desesperación porque tiene que lidiar con todos los problemas al mismo tiempo: salud, superpoblación, falta de alimento, desnutrición, tensiones, peleas. Bueno, en medio de ese desborde total aparecen jueces italianos que dicen no, primero está la vida y la dignidad, porque la ley tiene que ser para proteger la vida y la dignidad. No sé cómo lo van a arreglar jurídicamente, pero el espíritu es ese, y es el que logró justamente la independencia del poder judicial más estable, más permanente. En Italia, quien es ministro hoy, mañana es exministro. A ver, esto viene pasando hace mucho tiempo. Yo recuerdo haber acompañado al entonces presidente Sanguinetti 20 segundos. A un programa, a una visita a Italia. Y primer gobierno de Sanguinetti. Primer gobierno de Sanguinetti. Y en el vuelo renunció el primer ministro. Y hubo una alarma tremenda y Sanguinetti dijo, bueno, a la misma hora que nos iba a recibir un canciller, nos va a recibir otro. A la misma hora que nos iba a recibir un ministro, nos va a recibir otro. Pero nos van a dar el nombre primero, no se asusten. Yo quiero decir, además de Thanos conoce, ¿no? Sí. Yo quiero decir esto antes de terminar. Nosotros miramos estos problemas como ajenos y sintiéndonos un poco superiores, entre otras cosas, porque Uruguay es un país de tolerancia, Uruguay es un país donde todos descendemos, no tenemos por qué sentirnos orgullosos de eso, porque eso tiene su lado malo también, que fue el exterminio de la población indígena, fundamentalmente de la población guaraní que habían traído los jesuitas en la masacre de Salsipuedes, pero no hay nada que sentirse orgulloso de eso. Pero somos un país de inmigrantes y nos creemos a veces superiores y no lo somos. En este momento hay un flujo de inmigración como hay en el resto del mundo, también en Uruguay. Y yo me pregunto si la rapidez con que se les expide la documentación es suficiente para que nos consideremos que estamos actuando bien. Cuando consigue empleo un inmigrante en Uruguay, ¿lo consigue con el mismo salario que un uruguayo nacido acá? Yo tengo mis serias dudas. Y los uruguayos que ven que los inmigrantes son competencia en el mercado laboral, ¿asumen el mismo espíritu con que el resto del mundo ha recibido uruguayos que han destacado a los primeros niveles a veces en los países que los han recibido? Si hay un país que tanto durante la dictadura por razones políticas como antes y después por razones científicas, por razones económicas, por todo tipo de razones, ha visto que sus hijos se les reciba con los brazos abiertos en todas partes del mundo, es el Uruguay. Cuando nos reciben así, nos sentimos orgullosos. Mirá, el capo número 1 en tal país en oncología o en ingeniería hidráulica es un uruguayo. Pero luego cuando vienen a competir con nosotros, los tratamos distinto que como nos gustó que trataran a nuestros abuelos o bisabuelos. Creo que la crisis de valores que vive el mundo se está sintiendo también
en el seno de la sociedad uruguaya. Juan Raúl, gracias como siempre. Nos reencontramos contigo la semana próxima, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya volvemos con La Mañana en Camino.